Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer versículos del 19 al 21. Dice así la Escritura: Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué decepcionante ha sido para muchos de nosotros darnos cuenta que nuestros héroes de la infancia eran simplemente creaciones ficticias para los cómics, y que esas figuras increíbles, habilidades sorprendentes y superpoderes se terminaban cuando un simple actor de carne y hueso y normal se sacaba el traje y se apagaban las luces del set de grabación. ¿Cuántos de nosotros tuvimos alguna vez la imagen de Sansón como un superhéroe bíblico? Su nacimiento fue predicho, él solo derrotó a sus enemigos por docenas o a veces por miles. Se llevó las puertas que protegían a sus enemigos incluso cuando parecían tenerlo acorralado. Además, después de haber sido capturado, torturado y burlado, siempre lo habíamos visto como un héroe que hizo la voluntad de Dios, destruyendo a sus enemigos y liberando a su pueblo, incluso aunque eso significara morir en el proceso. Pero cuando como adultos volvemos a leer y a meditar en la Escritura acerca de la historia de Sansón, es evidente la debilidad de este hombre frente al pecado. Sansón se entregó voluntariamente a llevar una vida completamente opuesta a lo que Dios le había mandado hacer. Él sabía muy bien lo que implicaba ser un nazareo. Sin embargo, se ocupó personalmente de romper voto tras voto en la práctica. Sus privilegios como juez y su habilidad sobrenatural no le ayudaron a tener dominio propio. Desde el comienzo de su historia, Sansón es impulsivo, de voluntad débil y egoísta. La primera decisión que vemos que toma es casarse con una mujer filistea, lo cual por supuesto estaba prohibido para los israelitas, y al hacerlo desatiende las súplicas de sus padres de seguir el mandato del Señor. Justo antes de la boda, Sansón toca el cadáver de un león, rompiendo su voto de nazareo, solo para obtener un refrigerio rápido. La boda con la mujer filistea está orquestada a la manera filistea en lugar de a la manera israelita. En esa boda, la palabra hebrea que se usa para fiesta significa una ocasión para beber. Por lo tanto, Sansón, al tener prohibido beber vino, está rompiendo su voto nuevamente. Más tarde pierde una apuesta y en lugar de cumplir su palabra y pagar su deuda, mata a 30 hombres y les hace pagarla. Luego acusa a su esposa de engañarlo cuando más necesitaba su ayuda, rompiendo su voto de amarla y protegerla como su esposo. Sansón mata a 1000 hombres con la quijada de un animal muerto, rompiendo nuevamente su voto de nazareo. Se va en busca de una prostituta y al final de todo encuentra a esta mujer Dalila, con quien rompe el último aspecto de su voto, dándole la oportunidad de cortarle el cabello y así perder su poder. Sansón fue un hijo, esposo y hombre terrible, pero a pesar de esto, a veces es visto ampliamente como un héroe defectuoso porque al final de su vida oró y Dios le concedió un último gran acto: destruir a sus enemigos. Esta es la frutilla del postre de la desobediencia de Sansón. Mire lo que dice: Oh Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, oh Dios, solamente esta vez, para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Jueces 16:28. Casi al final nos engaña haciéndonos creer que quería glorificar a Dios vengando a los enemigos de su pueblo. Pero Sansón nunca se preocupó por nadie más que por sí mismo. Desde el principio de su vida hasta el final, Sansón usó su fuerza, sexualidad y favor de Dios para satisfacerse a sí mismo. La vida de Sansón es un claro reflejo de la condición espiritual del pueblo de Israel en aquel tiempo, así como también de la condición espiritual de muchas personas en este momento. Su criterio de vida era su propio juicio, lo vemos al inicio de su historia. Sansón le dijo a sus padres acerca de la mujer filistea que deseaba, a pesar de que la ley de Dios se lo prohibiera. Él dijo: consíganmela porque es buena a mis ojos.
Jueces 14:3. No sorprende entonces que en el capítulo siguiente a la muerte de Sansón encontremos por primera vez esta conocida declaración que resume el libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Hermanos y amigos, debemos ver a Sansón como un modelo de hombre débil y pecador igual que nosotros. Su fuerza y su virilidad no valían de nada porque solo hacía lo que le parecía bien. En otras palabras, Sansón siguió el camino del necio. Proverbios 12:15. Era como muchos de nosotros, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Esta vez saldré como las otras y me escaparé, dijo Sansón. Fueron sus palabras, pero fueron las palabras de un hombre presumido, de un hombre orgulloso y no de un hombre prudente que tiene su confianza puesta en las promesas de Dios y en la obediencia a Dios. Cuando Sansón finalmente se dio cuenta de que el fuego con el que le gustaba jugar ya lo estaba consumiendo, fue demasiado tarde y fue vencido fatalmente. Creyó tener todo bajo control en sus propias fuerzas, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta es la causa principal de su triste final: desconocimiento acerca de la ausencia de Dios de su propia vida. Cuando era niño, pensaba en Sansón como un modelo masculino fuerte, pero no lo era. Era un hombre débil que solo cuidaba de sí mismo y descuidaba la voluntad de Dios, coqueteando vez tras vez con el pecado que Dios tanto aborrece. Sin embargo, queridos amigos, hermanos, querido oyente, hay un verdadero superhéroe en toda esta historia. A ese sí debemos imitar. Su nacimiento fue predicho, Isaías 7:14, Mateo 1:23. Él puso a todos sus enemigos debajo de sus pies, 1 Corintios 15, 25, 26. A pesar de que parecía haber sido acorralado, dijo que las puertas de sus enemigos no podían detenerlo de invadir y construir su reino. Cumplió sus promesas al llevarse a los cautivos como a sus cautivos, Efesios 4:8, y se glorificó en su triunfo, Colosenses 2:15. Incluso después de haber sido capturado, torturado y burlado, él hizo la voluntad de Dios hasta el final, destruyendo a sus enemigos y liberando a su pueblo, aunque eso significara morir en el proceso. Nuestro superhéroe perfecto es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Queridos oyentes, cuánta gracia ha sido derramada a través de la humilde fortaleza del Señor Jesús, tanto en cuerpo como en espíritu. Aprendemos de Sansón que Dios puede usar a personas malas para cumplir sus propósitos y puede redimir a los peores de nosotros, independientemente de nuestra debilidad, solo por la fe en la obra del Señor Jesús. Qué maravilloso ver la gracia de Dios hacia nosotros cuando vemos que en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, está Sansón enumerado en el versículo 32 como alguien que tuvo fe. Y el punto del capítulo es mostrar que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados y redimidos por su fe, al igual que los santos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos y amigos, Sansón puso su fe en una promesa que nunca vio realizarse, es decir, la llegada mesiánica de Jesucristo. Y sin embargo, y esto es lo maravilloso, a pesar de su vida malvada y pecaminosa, Dios ha considerado apropiado enumerar incluso a Sansón junto a Abraham y David como alguien que fue justificado por la fe en el Mesías venidero. Gloria a Dios por su gracia.